Bueno, hace rato cantábamos, quiero ser más como tú. Y yo creo que como cristianos esa debe de ser nuestro propósito, ser más como Jesús. Y yo la semana pasada y estuve como un poco desanimada. Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? A veces hay cosas que te pasan en la vida y te hacen sentirte alejada de Dios. Pero yo me preguntaba, bueno, ¿quién dices que soy yo? Y yo les pregunto a ustedes, ¿a quién estamos escuchando decir quiénes somos? ¿A quiénes estamos escuchando? La palabra de Dios nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos en nuestra forma de pensar, en nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Eso nos lo dice en Romanos 12:2. Pero a veces el mundo nos llena de muchas etiquetas. ¿Quién eres como mujer? ¿Quién eres como hombre? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y a veces se nos olvida quiénes somos. Y empezamos a escuchar a otros en lugar de escuchar la voz de Dios. Y vemos una historia en Génesis, la más antigua en la Biblia, que es de Adán y Eva. Ellos estaban en el jardín, estaban con Dios, imagínense en el jardín y poder tener ese contacto, esa comunión con Dios. Ha de haber sido precioso, ¿no creen? Pero ¿a quiénes escucharon ellos? A la serpiente. Ellos escucharon a la serpiente y dice que cuando sus ojos fueron abiertos conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que a veces pecamos y sentimos vergüenza y nos escondemos porque escuchamos la voz de la serpiente, la voz del mundo, la voz de alguien más, la voz que no es la voz de Dios. Y aquí nos dice en Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y yo creo que el enemigo busca engañarnos y hacernos sentir vergüenza, hacernos sentir culpa, alejarnos de Dios y no sentirnos merecedores de estar en la presencia de Dios. No sé a cuántos les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Y la verdad es que a veces me dejo engañar por esa voz que me dice, ay Adriana, ve cómo te comportaste la semana pasada con tu hermano o con tu esposo. Y así vas a ir al templo. Y así vas a ir con los niños a decir perdona, ama. Y muchas veces nos pasa, o sea, en verdad nos pasa muchas veces y nos dejamos engañar por esa voz y empezamos a sentir, ay, me siento lejos de la presencia de Dios. Pero ¿qué creen? Que Dios está ahí, Dios está con nosotros, porque Dios vive en nosotros. Y así como Adán y Eva, que buscaron ocultar su vergüenza, su pecado, a veces nosotros también estamos luchando contra nosotros mismos para con nuestras propias fuerzas ocultar nuestro pecado, ocultar nuestra vergüenza. Y a veces no nos hemos dado cuenta o no recordamos que ya Dios ha pagado el precio a través de Jesús, ya nos ha cubrido con la sangre de Jesús. Que Dios cubre nuestra vergüenza. Y aún antes de que Cristo viniera, ya Dios en su gracia nos había cubierto. Y eso lo vemos en Génesis 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Las túnicas de pieles, él hizo un sacrificio y revistió al hombre y a la mujer de su pecado, de su vergüenza. Pero muchas veces nosotros nos aferramos y nos mantenemos ocultos. Seguimos cubriéndonos nuestro pecado, nuestras faltas con nuestra propia fuerza, con lo que el mundo nos dice que somos. Seguimos cubriendo todo eso con lo que el mundo dice que somos. Y hay una historia muy interesante, igual en Génesis, que es la historia de Jacob. Creo que muchos han escuchado la historia de Jacob.
Jacob y Esaú, y vemos en la historia que Jacob era muy tramposo, era muy engañador, pero llegó un punto cuando iba a ir al encuentro con Esaú después de mucho tiempo, cuando Esaú juró matarlo, dijo: cuando te vuelva a ver te voy a matar. Él vivía huyendo de lo que era. Pero en la historia de Jacob podemos ver cuando él lucha contra el ángel de Peniel, cuando él lucha contra Dios. Y hay 3 puntos. El primero, cuando Jacob se resiste. En tus batallas que vives día con día, ¿cuántas veces te has resistido a entregarte por completo a Dios? Y seguimos luchando con nuestras propias fuerzas, así como cuando Jacob luchó contra el ángel. Jacob no se rindió. Él dijo: no te dejaré si no me bendices. ¿Por qué? Yo creo que Jacob ya estaba cansado de vivir huyendo, de vivir en las mentiras, en engaños, vivir escondiéndose a cada rato. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Eso le dijo al ángel. Y el ángel, el varón, le dijo: ¿cuál es tu nombre? Le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y yo no creo que Dios no sepa el nombre de cada uno de nosotros. Yo creo que Él nos conoce. Pero nosotros a veces no queremos reconocer delante de Él lo que somos, reconocer nuestro pecado, nuestras faltas. Y aquí Jacob les respondió: soy Jacob. Jacob, al decirle esto, aceptó su identidad, su vergüenza, su culpa. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Aquí vemos que le dio una identidad renovada. Y así Dios hoy a nosotros, a través de Jesús, nos da una nueva identidad. Las personas podrán decir, a lo mejor en mi caso: ay, Adrián es muy enojona, se levanta tarde, no sé, se ve su cara muy seria, no sé, podrán decirte muchas cosas. Pero Dios nos da una nueva identidad. Y es la voz que nosotros debemos de aprender a escuchar. Hay una canción que dice: me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Entonces, si tú sigues con tus fuerzas luchando y crees ganar la batalla con tus propias fuerzas, pues la verdad es que vamos a perder realmente. Entonces debemos nosotros, al igual que Jacob, rendirnos ante Dios y aceptar esa nueva identidad que nos da a través de Cristo Jesús. Y hay unos puntos que yo les quiero compartir de nuestra identidad en Jesús. El primero de ellos es, y lo vamos a encontrar en Juan 1:12. Y la primera identidad es que soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Y yo no sé cómo te sientas, pero Dios es el creador del universo, de todo lo que existe. Imagínate, yo no sé cuántas veces ustedes han ido en la carretera y han visto las montañas, los volcanes. A lo mejor van al zoológico y ven los tigres, los elefantes. Y yo no sé si ustedes, pero yo me asombro. Cuando conocí el mar fue increíble. Dije: Dios, en verdad, tú creaste esto. O sea, en verdad, eres tan inmensamente maravilloso que creaste todas estas maravillas. Pero ¿sabes qué? Imagínate, Él nos creó a nosotros, somos sus hijos. O sea, somos la mayor creación de Dios. Nada en lo que hay en la tierra se compara a lo que somos nosotros. Y somos hechos hijos de Dios. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, yo quiero que tú lo pienses. Su amor y su compromiso hacia nosotros es fiel, aún si pecamos. Aún antes de nacer, Dios nos amó tanto que nos hizo sus hijos. Por Jesús, por su gran amor, Él nos cubre todos los días. Y te voy a decir algo: cuando te sientas derrotado, cuando te sientas cansado, cuando sientas a veces que no vales, recuerda que eres hijo, eres hija de Dios, que esa es tu verdad, que Dios te escogió. Imagínate, de entre todos, Dios te escogió para que estés aquí, estés escuchando su palabra y tengas una vida renovada.
O sea, ¿cuántas personas allá afuera viven atormentadas sin conocer la verdad? Pero Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí y de ser sus hijos, ser su pueblo escogido. El siguiente es: soy perdonado y soy salvo. A la gente, a nosotros, a veces nos cuesta perdonar. Nos cuesta mucho perdonar. Yo creo que es algo muy complicado como cristianos. Y nos cuesta perdonar. Y además de que nos cuesta perdonar, nos culpamos de nuestras decisiones. Y luchamos para aceptar que podemos y somos perdonados. No sé si te ha pasado. Que a veces haces algo o has hecho algo en tu pasado y te sigue costando trabajo reconocer y pensar que ya eres perdonado. A mí a veces me ha pasado que pienso, bueno, ¿cómo puedo seguir si a veces soy así, tengo estos pensamientos? Pero ¿sabes qué? Dios ya nos ha perdonado. El amor inexplicable de Dios fue dado a nosotros a través de Jesús, y su sangre derramada por nosotros pagó el precio. Una de las muertes más horribles que existen, y yo creo que el hombre ha creado, ha sido la muerte de cruz. Y quiero decirte que a través de esa muerte Jesús pagó tus pecados y mis pecados. Pero eso no nos da libertad de estar pecando, porque debemos de recordar que Jesús a través de su sangre pagó el precio de todas nuestras faltas. En Efesios 1:7 nos dice: en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y yo creo que a veces como cristianos no entendemos la gracia de Dios. Y la gracia en verdad sobrepasa todo entendimiento. Que aún sin merecer, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Que no importa lo que hayamos hecho, Él ya nos perdonó si lo aceptamos en nuestro corazón y somos salvos. Para nosotros no hay perdición, porque antes vivíamos en la carne y la paga del pecado es muerte, pero para los que creemos en Cristo Jesús tenemos salvación, tenemos vida eterna. Entonces eso es algo que debemos de gozarnos y regocijarnos. El siguiente punto es: soy libre de condenación. Somos libres de condenación. En Romanos 8:1, yo creo que ese es un texto que muchos hemos escuchado y cantado. Hay una canción del Rojo que me gusta mucho y nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no podemos dejar que ninguna acusación nos impida vivir la vida que Dios ya nos ha dado. Y también nosotros debemos de entender que no debemos de condenar a los demás, ni estar juzgando a los demás, porque ya Dios ha pagado el precio. Y debemos nosotros de hablar verdad a nuestra mente todos los días. A veces vienen pensamientos de culpa y eso nos hace no vivir lo que ya Dios nos dio a través de Cristo Jesús. Pero debemos de hablar a nuestra mente estas verdades: que somos perdonados, que somos salvos, que somos libres de toda condenación, porque muchas veces nos seguimos culpando. Pero Dios nos dice en su palabra que somos libres de toda condenación. Dios nos colma día a día de grandes misericordias y de su gracia. El siguiente punto es que somos hechura de Dios. No sé si han visto cuando ven Hecho en México, Hecho en Estados Unidos. Pues nosotros tenemos el sello Hechos. Mire, búsquela al hermano. No es cierto. Tenemos que somos hechos por Dios. Y déjame decirte que no fuiste un accidente, aunque a lo mejor dices, bueno, mis papás no me planearon, ¿no? A veces, pero déjame decirte que no fuiste un accidente, ni fuiste una casualidad, ni fuiste algo circunstancial. Fuiste deliberadamente planificado, especialmente formado y amorosamente posicionado aquí
en la tierra, por el maestro artífice, el mayor maestro de la historia. Somos su obra maestra. Y en el Salmo 139, del 13 al 16, nos dice: cuando tú te sientas que dices, ay, estoy medio feíto, estoy medio gordito, déjame decirte que así te hizo Dios. Y delante de Dios eres perfecto, eres hermoso, eres hermosa. Eso, somos hechuras de Dios. Así tal cual eres, Dios te formó. Y dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces déjame decirte que no eres casualidad de nada. Dios te formó y estás aquí porque así Dios lo quiso y eres su obra maestra. Entonces cuando te sientas triste, te sientas mal a lo mejor, por lo que el mundo allá afuera nos dice, déjame decirte que tú eres hechura de Dios. Hechura de Dios, somos hechura de Dios. Y en Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces debemos de andar en Cristo Jesús, en sus obras. El siguiente es que soy hecho nuevo. En Cristo somos nuevas criaturas. Nos ha amado tanto que déjame decirte que Dios no te va a dejar así como veniste a Él, porque te ama. Y porque te ama no quiere que te quedes así como estamos, sino que Él quiere algo mejor para ti, hacerte cada vez una persona nueva. Y no sé a ti, pero a mí, por ejemplo, en este tiempo que yo me he acercado más a Dios y estoy segura y creo que Él me ha hecho una nueva persona, muchas veces me dicen, bueno, ¿a ti qué te pasó? ¿No les han dicho? ¿Qué te pasó? Antes eras más divertido, no sé si les han dicho esto. Antes, no sé si les han comentado, pero ¿por qué? Porque somos hechos nuevas criaturas. Y en Mateo 19:26 dice: para lo que el hombre le parece imposible, para Dios nada es imposible. Y a veces nosotros decimos, ay, no sé, esta persona no va a cambiar, así se va a quedar, no, o sea, así va a ser. Pero déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Si tú estás pidiendo por alguien, déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Nosotros no vamos a cambiar a nadie, vamos a orar para que el Espíritu de Dios cambie, redarguye los corazones de las personas. Entonces en Dios somos nuevas criaturas, y eso lo vamos a leer en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces déjame decirte que en Cristo somos nuevas criaturas. Todo lo viejo quedó atrás. Dios tiene algo nuevo preparado para nosotros. Y para que nosotros podamos lograr eso, Él nos hace más que vencedores. Y déjame decirte que somos capaces de soportar y lograr cualquier cosa, pero no por nuestras fuerzas, sino por el milagroso poder que Dios ha dado a nosotros. Y tenemos que entrar y caminar en fe hasta que veamos eso convertirse en realidad. Y déjame preguntarte en esta mañana, ¿qué tienes que vencer tú en tu vida? ¿Qué es lo que tienes que vencer? A lo mejor un sentimiento que no te está dejando en paz. A lo mejor tienes que vencer algo en tu mente que te está distorsionando las verdades de Dios en tu vida. Tienes que vencer una enfermedad. Tienes que vencer a lo mejor una situación financiera. O tienes que vencer, no sé, el perdonar a alguien.
¿Qué es lo que tienes que vencer tú en tu vida? Porque Dios nos dice que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Y hay dos cosas que debemos de vencer. La primera es a nosotros mismos, nuestra carne. Pablo nos dice en Romanos, porque a veces queriendo hacer lo bueno, no lo hago. O sea, a veces queriendo hacer lo bueno, no lo puedo hacer, pero ¿por qué? Porque a veces seguimos viviendo en la carne. Pero ¿qué nos dice? Más, si vivimos en el Espíritu, vamos a poder hacer el bien que nosotros deseamos. En Gálatas 5:1 nos dice, ¿ya lo puso Sammy? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, Cristo ya nos hizo libres. Ya no tenemos que estar sujetos a lo de la carne, sino estar sujetos a Dios a través de su Espíritu Santo. Debemos empezar a vivir en el Espíritu de Dios. Solamente así vamos a poder vencernos a nosotros mismos, nuestros propios deseos, nuestro cansancio, nuestra apatía, nuestra indiferencia, solamente a través del Espíritu de Dios. ¿Y qué otra cosa tenemos que vencer? Los ataques del enemigo. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha revestido de su armadura. Dios nos ha dado la palabra de Dios, nos ha dado su palabra, la oración, para poder hacer frente a los ataques, que el enemigo venga a querer distorsionar lo que Dios ya nos ha dicho y nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿qué voz estás escuchando en tu vida? ¿Qué es lo que estás escuchando decir quién eres? Yo leía la historia de Moisés, que creo que es una de las historias más leídas. Y Moisés fue un gran profeta. Era una persona muy preparada. Él creció en el palacio del faraón. Imagínense, él creció en el palacio. Fue una persona muy preparada y fue un gran profeta de Dios. Él liberó al pueblo hebreo y tenía una gran comunión con Dios. Pero ¿sabes qué? No le fue fácil. Él también, así como tú y como yo, tenía dudas y había escuchado la voz de otros en lugar de escuchar la voz de Dios. En Éxodo 4:10 podemos ver lo que él le dice a Dios cuando le llama. Dice, le dijo, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Imagínense la inseguridad de Moisés, porque ya le habían dicho, no, pues tú hablas como, tú no sabes hablar en público, Moisés. Es que no se te entiende cuando hablas, como que se te traba la lengua, se te lengua la traba. Entonces imagínense, y Dios le está llamando a que Él libere a su pueblo. Y podemos ver las inseguridades que llegó a sentir Moisés al escuchar el propósito que Dios tenía en su vida. Era un gran propósito. Empezó a escuchar su propia voz, su interior, y las opiniones de las personas que ya habían impuesto esas ideas en su mente. Y Moisés le dijo al Señor, no, o sea, ¿cómo yo voy a ir si estás viendo que yo no sé hablar? Ve cómo me veo. O sea, yo no sé hablar en público, yo no sé qué decir. Moisés, una persona ya preparada. Pero Jehová le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y déjame decirte que cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos esa identidad que tenemos en Cristo Jesús, podemos cumplir su propósito. Y yo ayer que estaba platicando, fue una gran casualidad que le dije a Roberto, nos pasó esto con un propósito.
Ayer fue una persona a la casa que nos está haciendo un servicio ahí en la casa y me decía, es que yo no sé cuál es mi propósito. A mí me dicen que tengo un propósito, pero yo no sé cuál es mi propósito. Dice, yo a veces voy al templo, a veces no, sí me gusta, pero no sé cuál es mi propósito. Y yo le compartí mi historia. Yo le comenté que yo hace como creo que será unos 5 años, mi tío me invitó a trabajar con él, con un grupo de niños, dándoles clases junto con mis hermanas. No, me dijo, ven Adriana, pues te invito a que vengas y pues les des clases a los niños. Y yo le dije, tío, ¿estás seguro? Y todos en la casa, no me dejarán mentir, decían, ay, pobrecitos niños, van a estar con Adriana, y Adriana es como medio enojona, o sea, sí les va a empezar a gritar o decir, ¡ay, niño! Y todo, hasta yo misma decía, ay, o sea, ¿cómo? O sea, yo no, o sea, no me veo yo, o sea, le decía, no, ¿cómo crees? Le digo, ¿estás seguro que me estás invitando a que...? Y yo le decía, no, le digo, piénsalo bien. Y él me decía, sí, date la oportunidad. Y dije, bueno, estuve orando mucho y dije, no, Dios, o sea, tú sabes que esto no es lo mío. Yo nunca me he visto con niños. En ese entonces yo decía, yo no tengo, pues, hijos, no sé cómo tratar a los niños ya ahorita ya grande, pues no creo que tenga la paciencia de tratarlos, de jugar. Pero Dios en mi corazón me decía, ve. Y yo decía, Dios, es que no. Además, ¿cómo son los niños de ahora? Son medio desobedientes. Yo decía, no quiero. Pero Dios en mi corazón me decía, ve. Pero ¿sabes qué? Yo estaba escuchando lo que yo creía que era. O sea, lo que yo creía que había en mí, yo sola me estaba impidiendo lograr ese propósito que Dios había puesto. Y cuando empezamos a trabajar con los niños, que le dije a mi tío, ¿qué? Le digo, voy a probar, voy a ir un tiempo y pues ya también vemos cómo funcionan las cosas y también que tú me retroalimentes. Y la verdad es que nos sorprendimos, yo creo que todos, porque ha sido una de las experiencias más maravillosas en mi vida. Y una conexión muy especial que he tenido al trabajar con los niños. Y déjame decirte que a veces cuando escuchamos esas inseguridades en nuestra mente, nos privamos de cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Yo le decía a esta persona, es que a veces eso que hay en nuestro corazón, en ese tiempo yo decía, es que los niños de ahora escuchan, no sé si ustedes han visto, pero el reggaetón, cómo hablan los niños de ahora. Yo decía, es que ya se han perdido valores y yo me quejaba mucho de todo eso. Pero ¿sabes qué? Eso que me incomodaba era algo que Dios puso en mí para que yo fuera y trabajase y sembrara esa palabra en sus vidas, que fuera diferente, la palabra de Dios, esa nueva identidad, que no fueran como el mundo les dice, sino como la palabra de Dios nos muestra que somos. Y yo le decía a esta persona, eso que tú tienes, platicaba yo con ella, le decía, esa incomodidad, eso que tú tienes en tu sentir, Dios lo pone ahí con un propósito. Le decía, y Dios, y no esperes a que te sientas preparada, porque nunca nos vamos a sentir preparados. Nunca nos vamos a sentir capaces. Moisés no se sentía capaz. Pero ¿sabes qué? Dios le llamó a cumplir ese propósito. Y en nosotros tenemos una nueva identidad. Si tú te sientes cansado, inseguro, alejado de Dios, con vergüenza, lee la palabra de Dios. Aquí Él te dice lo que tú eres. Él te dice tu identidad, que has tomado al ser su hijo, amado, su hechura, hecho por Él. Entonces déjame decirte que todas tus fallas, tus miedos, tus inseguridades, Dios las quiere usar para cumplir su propósito en tu vida. Y yo no sé en esta mañana cómo estés, pero si tú quieres seguir luchando contra eso, seguirte alejando de Dios, o si estás dispuesto a dejarte ganar, así como fue Jacob, que se dejó ganar y que escuchó la voz de Dios y que aceptó la nueva identidad que Dios
Dios le dio. Y si tú quieres aceptar en esta noche la nueva la nueva identidad que Dios te ha dado y te quieres dejar guiar por su Espíritu. Entonces, yo nada más esta reflexión es para que recordemos quién dices que soy y a quién estamos escuchando, y que recuerden escuchar la voz de Dios, decir quiénes son. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso, Señor, y porque en ti, Señor, está nuestra verdadera identidad, Padre. Gracias porque tú nos has hecho tus hijos, Señor. Porque en ti, Señor, somos perdonados, somos salvos, Señor. Tú nos has hecho una nueva criatura, Señor. Somos hechura tuya, Señor. Y porque tú nos has dado, Señor, la potestad de ser más que vencedores, Señor, a través de ti, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Porque tú nos has amado, Señor, en gran manera, Padre. No permitas, Señor, que escuchemos otra voz, Señor, que nos diga lo que somos, Señor, sino que nosotros tomemos esta nueva identidad, Señor, que está en ti a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has hecho nuevos, Señor, porque sabemos que tú tienes un propósito para nosotros, Señor. Gracias porque así como fue con Adán y Eva, Señor, tú a nosotros nos has cubierto, Señor, con el perdón, Señor, de Jesús, por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias porque en ti, Señor, podemos descansar confiados, Señor, y te pido que nos permitas ser cada día más como tú, Señor, ser cada día más como tú, Padre, y poder cumplir, Señor, el propósito que tú has formado y has tenido para nuestras vidas, Padre. Guíanos y que sea tu Espíritu Santo, Señor, con nosotros. No permitas, Señor, que nos dejemos vencer, Señor, por esas voces, Señor, sino que nosotros estemos firmes, Señor, en ti, sabiendo que somos perdonados, somos amados, Señor, y somos libres en Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.